hablar sobre el proceso de endeudamiento en el Uruguay. Somos locatarios y tenemos la obligación de hablarlo en profundidad. El compañero Dardo Arigón mañana va a tratar temas conexos, bastante parecidos, complementarios, en línea con el desarrollo que voy a intentar desarrollar hoy. O sea que mañana en el Paraninfo el compañero va a tratar en detalle ciertos puntos que yo los voy a tratar de pasarlos por arriba. Lo que no quiero hacer es una sopa de números, porque entonces la gente termina no entendiendo nada. ¿Sí? No voy a hacer una sopa de números. Voy a tratar de manejar el problema conceptualmente. Y después metemos los números. ¿Sí? Porque es el respaldo a la parte conceptual, son los números. Entonces, en el Uruguay, desde desde que se firmó la primera carta de intención en el año 59, con el Fondo Monetario, se inicia un proceso de endeudamiento que no termina. Y hay una continuidad del sistema financiero de apropiarse de los recursos del país, que pervive durante la dictadura, durante los gobiernos blancos y colorados, y bajo el gobierno del Frente Amplio. Hay un continuismo, ¿sí?, que los gobiernos se ponen al servicio del sistema financiero. Y la deuda termina siendo eterna, incalculable y saqueadora. Esto no es un discurso de barricada. Vamos a demostrar que la deuda es eterna, incalculable. ¿Cómo? ¿Incalculable? No sabemos cuánto se debe. Es incalculable. Y saqueadora, porque desapareció lo que nos prestaron. Es gravísimo, ¿no? Bueno, vamos despacito. Cuando el Frente Amplio toma el gobierno, toda deuda tiene dos componentes, capital e intereses. Eso es bien clarito. ¿Sí? Cuando el Frente Amplio tomó el gobierno, vamos a hablar de deuda global, interna y externa, de deuda pública, ¿sí?, y deuda bruta, o sea que no le restamos las reservas internacionales. O sea, vamos a hablar de deuda pública, global y bruta. ¿Sí? Bueno, cuando el Frente Amplio tomó el gobierno, el capital que se deudaba eran 13.000 millones. Yo les pido que ustedes intervengan. Si alguien no chapa lo que estoy diciendo, me pide que baje las revoluciones, me repite lo que no entendió y volvemos porque quiero que todos se lo lleven en la cabeza. Que se lleven el problema en la cabeza, no la sopa de números, en la cabeza el problema conceptual, que es la dependencia, el vaciamiento, el saqueo financiero. ¿Está clarito? Es fruto de todas unas políticas monetarias, cambiarias y fiscales que se practican desde la dictadura para adelante. Hay un continuismo en políticas económicas. ¿Sí? Bueno. El que no entienda, me dice, no entendí esto, me repite esto, sí, y aclaramos los puntos que ustedes quieran. ¿Cuánto debíamos en el 2000, a principios de 2005, cuando el Frente Amplio toma el gobierno? De capital, 13.000 millones. 13.000, cifras oficiales. Los intereses eran 6.000 y pico. Yo creo a la gente extranjera que mire la escala de los números para nuestro país, ¿no? 13.000 millones debíamos. Hubo 10 años de crecimiento sostenido promedio del 6,1% del PBI en dólares constantes. 6% de crecimiento, acumulado como un 70% del patrimonio nacional. De crecimiento, ¿sí? De 13.000 millones... Estamos en este momento en 34.000 millones de deuda. Repito, de 13.000 millones, la deuda ahora está en 34.000 millones.
Los intereses que eran 6.000 millones, en este momento están en el orden de los 15.000 millones. Entonces, vamos a sacar la sopa de números, ¿sí? Vamos a empezar a analizar el problema, a hacer un proceso analítico. Debíamos 13.000 millones. A 34.000 millones hay 21.000 millones de diferencia. Entonces, esto es muy conceptual. El capital de la deuda nunca se paga con fondos genuinos. Por eso se dice que la deuda es, ¿qué? Eterna. Se paga, ¿cómo se paga? Haciendo la bicicleta, ¿sí? Con emisión de nueva, ¿qué? De nueva deuda. ¿Sí? ¿Está? Entonces, de los 34.000 millones que se deben ahora, casi 35 son, ¿sí? Se emitió deuda para pagar esos 13.000 que se debían, si es que vencieron. ¿Y la diferencia? ¿Dónde está? ¿A dónde se dirigió ese endeudamiento? ¿Dónde está? No está. ¿No está qué? No está invertida. Se la morfó, se la robó el sistema ¿qué? El sistema financiero. ¿Dónde está? ¿Entendieron? 13.000 millones. ¿Debemos cuánto ahora? 35.000. 21.000 millones. ¿Se lo morfó quién? El sistema financiero nos robó 20.000 millones. Además de los intereses, ¿eh? No se alarme que es peor el problema. No se alarme que el problema es peor. Es peor de lo que están interpretando. Entonces, ¿acá cuánto faltan? Faltan 20. Yo no quiero entrar en los detalles de una contabilidad. Quiero que agarren los números macro, lo grosso, que agarren lo grosso. Los 20.000 millones, ¿dónde están? Se fueron. ¿Se los llevó quién? El sistema financiero se los llevó. Entonces hay que ser cuidadoso ahora. 20.000 millones. ¿Cómo? Vamos a hacer las cuentas. ¿Dónde están los 20.000 millones? Primero, en el déficit fiscal. ¿Sí? En el déficit fiscal, que dentro del déficit fiscal, ¿quiénes están? El pago de intereses de la deuda, que estuvo continuamente aumentando. No voy a entrar en el tema del déficit fiscal. Son aproximadamente, a grosso modo, 5.000 millones. ¿Está clarito? De déficit fiscal. Nos endeudamos para cubrir de los 20.000 millones que faltan, 5.000 millones para cubrir ¿qué? El déficit ¿qué? Fiscal. ¿Estamos? Tenemos que llevar, ¿a cuánto tenemos que llegar? A 20.000. ¿Dónde? Vamos a seguir. Después, el Banco Central, después voy a tratar de explicar cada uno de estos 4 puntos. ¿Sí? Después, el gobierno central salió a comprar reservas. Compró, redondeando, son 7.000 y pico, 8.000 millones de ¿qué? De reservas. Compró reservas, se le llama reservas internacionales. Después les voy a explicar cómo las compró. Y la pérdida que genera, que son truchas, que son falsas porque se deben las reservas internacionales. 5.000 más 8.000. Y ahora vamos a hacer una tercera cuentita. ¿Sí? La emisión de deuda en unidades indexadas. La unidad indexada, la deuda de unidades indexadas, ¿sí? Al principio, en el 2004, en el 2005, cuando el Frente toma el gobierno, eran 1.500 millones de dólares. En este momento son 14.000 millones de dólares. ¿Sí? De los 15.000 se multiplicó por 10. Están usando un nuevo instrumento que es tramposo, que es mentiroso, que esconde, ¿sí? un gran fraude. ¿Qué pasa con las unidades indexadas? Las unidades indexadas, además de ajustarse con la inflación en pesos, se ajusta simultáneamente con la inflación ¿en qué? En dólares. ¿Sí? Entonces, nosotros, durante estos 10 años, para poder cubrir ese ajuste por la inflación en dólares durante estos 10 años, tuvimos que emitir más deuda de la que teníamos que
cancelar para el capital más el ajuste, otros 5.000. Repetimos, 5.000 de déficit ¿qué? Fiscal, 8.000 de reservas internacionales y otros 5, redondeando los números, y otros 5.000 por el ajuste de las unidades indexadas. Además, ¿sí?, hay una capitalización, una deuda, se contrajo deuda para capitalizar el Banco Central por 2.400 millones en unidades indexadas. Total, ¿cuánto da? 24. 24 y 13 que se debían, ¿cuánto da? 35. Acá están los 35.